Es uno de los sitios históricos más famosos de Inglaterra, el Muro de Adriano. El emperador Adriano visitó Gran Bretaña y fue el primero en construir un muro de mar a mar para separar a los romanos de los bárbaros. Bajo un tranquilo campo de cricket en Carlisle, se descubrió algo impactante: púrpura de Tiro, el raro tinte que solo usaban los emperadores romanos. Pero eso es solo el comienzo. Desde enormes torretas ocultas y sandalias de gran tamaño hasta una lápida tallada en 2 lenguajes de amor, los descubrimientos recientes están reescribiendo todo lo que pensábamos saber sobre el Muro de Adriano. ¿Y si los romanos no solo estaban construyendo un muro, sino plantando secretos? Sigue mirando, porque la verdad enterrada en Gran Bretaña es más increíble que la ficción. La profecía de Carlisle, 2017. Debajo de un campo de cricket en Carlisle, justo al sur del Muro de Adriano, arqueólogos en 2017 descubrieron algo que desafiaría todas las suposiciones sobre la frontera norte de Roma. Durante siglos, este terreno, ubicado justo al sur de la gran barrera de piedra que se extendía 117 kilómetros desde Wallsend, en el río Tyne, hasta Bowness-on-Solway, en el estuario de Solway, contenía una verdad que nos obligaría a replantearnos completamente el propósito de la frontera más famosa de Roma en el norte. Los signos iniciales eran prometedores. Agujeros de postes y pisos de arcilla apuntaban a estructuras romanas, pero a medida que los arqueólogos cavaban más profundo, la magnitud de su descubrimiento se volvió asombrosa. No solo estaban encontrando un edificio, estaban encontrando un complejo monumental. Los cimientos eran enormes, diseñados para soportar una estructura de inmensa importancia. Y luego encontraron la casa de baños. Esto no era una simple área de lavado. Era una maravilla de ingeniería sofisticada, completa con sistemas de hipocausto, pequeños pilares que sostenían los pisos, permitiendo que el aire caliente circulara y calentara las habitaciones. Este era un lugar de lujo, una declaración del confort y la civilización romana plantada en el húmedo y frío norte. Hablaba de riqueza y poder a un nivel que no coincidía con la historia de una guarnición remota endurecida por la batalla. Luego vinieron los pequeños hallazgos. Del suelo empapado surgieron docenas de pequeñas gemas talladas intrincadamente. Estos eran intaglios, utilizados para sellar documentos con impresiones en cera. Cada uno era una obra maestra en miniatura. Representaban dioses, emperadores y bestias míticas talladas con un detalle impresionante. Estas piedras se habían caído de los anillos de sus dueños, perdidas en los desagües de las termas mientras la gente se lavaba. No eran propiedad de legionarios comunes, eran posesiones de altos funcionarios adinerados, el tipo de hombres que se movían en los círculos más altos del poder. La concentración de estas piedras sugería que este era un lugar donde se realizaban negocios importantes, donde se sellaban documentos y donde se reunía la élite del imperio. Pero nada preparó al equipo para lo que vino después, un pequeño bulto denso de material rojizo púrpura. El análisis de laboratorio confirmó que era púrpura de Tiro, la sustancia más valiosa del mundo antiguo. Este pigmento no era solo un color, era un símbolo de autoridad suprema. Se producía a partir de las glándulas de un caracol marino específico, un proceso laborioso que requería miles de criaturas para obtener un solo gramo de tinte. Su costo era astronómico. Por decreto imperial, su uso estaba restringido a los más altos escalones de la sociedad, especialmente para la franja púrpura en las togas de los senadores y, en su forma más pura, para las túnicas del propio emperador. Encontrar una pieza en bruto de este pigmento en Carlisle era como encontrar una joya de la corona en un pueblo fronterizo. Estaba completamente fuera de lugar, y ese era el punto. Su presencia era una anomalía estridente en el registro histórico. Esto no era un baratija que se había intercambiado o perdido. Esto era evidencia de la presencia imperial directa de alto nivel. Significaba que la corte del emperador, su círculo íntimo, o quizás incluso el mismo Adriano, había estado aquí en el mismo borde del imperio. La anomalía de Osborne, 2021. La historia del muro siempre ha sido una de orden romano. Los imaginamos como maestros planificadores, estableciendo una frontera con precisión matemática. Cada castillo a exactamente 1 milla romana de distancia, cada torre perfectamente espaciada. Durante generaciones, nuestro entendimiento se basó en estructuras como la Torreta 25B, también conocida como Torreta Brunton, excavada por primera vez por John Clayton en 1878. Estas ruinas bien conservadas, con sus dimensiones estándar y ubicación predecible, refuerzan la imagen de una eficiencia mecánica impresa en el paisaje. Pero un descubrimiento en el corazón de Newcastle revelaría que esto era una ilusión cuidadosamente elaborada. Los romanos no eran los autómatas rígidos de la leyenda. Eran brillantes y flexibles tácticos, y estaban dispuestos a romper sus propias reglas para ganar. En 2021, durante un estudio arqueológico de rutina para un nuevo desarrollo en el área de Osborne, los ingenieros se toparon con una anomalía masiva, enterrada justo debajo de la superficie moderna. A medida que los arqueólogos excavaban cuidadosamente el sitio, comenzaron a darse cuenta de la magnitud de lo que habían encontrado. Esto no era un pequeño agujero de poste o un fragmento de muro. Estaban desenterrando los cimientos de una torre de vigilancia conocida como un torreón. Pero este no era como ningún otro torreón encontrado en el Muro de Adriano. Primero, estaba su tamaño impresionante. Los cimientos eran enormes, midiendo 10.26 metros de ancho, lo que lo convierte en uno de los torreones más grandes jamás descubiertos. No era una torre de vigilancia estándar, como el bien conservado torreón de Brunton.
Era un peso pesado, una fortaleza en miniatura, construida para resistir más que solo el clima. Fue designado como Torreón 3A, pero el nombre no podía capturar su importancia. La construcción posterior había destruido los pisos interiores, pero en la estrecha franja entre la muralla y el foso defensivo, los arqueólogos encontraron 6 fosas poco profundas, que una vez sostuvieron estacas de madera afiladas, una barrera adicional para ralentizar a los atacantes. Luego estaba su ubicación, que presentaba el segundo y mayor misterio. Los romanos eran famosos por su topografía. Les gustaban las líneas rectas y los patrones predecibles. Sin embargo, este colosal torreón no estaba colocado en una milla romana medida con precisión. Su posición no tenía sentido según el plano estándar romano. En cambio, fue deliberadamente plantado estratégicamente para dominar el profundo y amplio valle del río Ousbourne. Su descubrimiento en esta área urbana al este de Newcastle fue en sí una sorpresa, demostrando que una arqueología romana significativa podría sobrevivir en un entorno urbanizado. Este valle era una autopista natural, una ruta de invasión perfecta que conducía directamente desde las tierras salvajes del norte al corazón del territorio romano. Los romanos sabían que un enemigo usaría este camino, así que tiraron su manual por la ventana. Construyeron su torre más grande y resistente justo en este punto crítico, flanqueada por el foso defensivo del muro y una línea de fosos de obstáculos. Su propósito era claro, proyectar una fuerza abrumadora sobre todo el valle. Desde su posición elevada, los soldados dentro habrían tenido una vista dominante, detectando cualquier movimiento a kilómetros. Su tamaño mismo sugería que albergaba una guarnición más grande, quizás equipada con artillería más poderosa como ballestas, que eran esencialmente enormes ballestas capaces de lanzar pesados proyectiles a cualquier fuerza que se acercara desde el norte. No era solo un puesto de observación. Era una declaración de control sobre un paisaje que desafiaba su amor por las líneas rectas. El descubrimiento fue anunciado en septiembre de 2022. Este único descubrimiento cambia cómo vemos toda la frontera. Prueba que el muro no era una barrera prefabricada de talla única. Era un sistema orgánico e inteligente. Los romanos llegaron con un plan, pero eran lo suficientemente inteligentes como para adaptar ese plan a la realidad del terreno. Cuando el terreno y la amenaza táctica lo exigían, podían ser increíblemente flexibles. Respetaban la tierra no conquistando cada una de sus curvas, sino utilizando sus características a su favor. El valle de Ousbourne era una ruta natural de invasión, y los romanos lo convirtieron en un campo de exterminio. Cualquier fuerza que intentara este camino sería detectada a kilómetros de distancia, y luego sometida a fuego de artillería desde una posición elevada que no podrían eludir. El valle no era un obstáculo para la planificación romana. Se convirtió en su ventaja táctica, el tesoro de Bremenium. Para entender la verdadera magnitud de la ambición de Roma, debemos viajar al norte, más allá de la cortina de piedra del muro de Adriano, hacia tierras que los libros de historia a menudo describen como puramente hostiles y salvajes. Aquí, encaramado en el mismo borde del mundo conocido, se encontraba el fuerte de Bremenium. No era solo otra base militar, era una poderosa fortaleza, un puño de piedra y hierro incrustado en territorio disputado. La ubicación misma habla de peligro constante, de una guarnición viviendo al filo de la navaja. La suposición lógica es que la vida aquí sería sombría, una existencia dura definida por el aislamiento y el conflicto. Pero el suelo bajo Bremenium cuenta una historia completamente diferente y mucho más fascinante. En 2024, arqueólogos que trabajaban en el fuerte desenterraron una colección de artefactos que transformaron esta narrativa de supervivencia sombría en una de sorprendente prosperidad. Las excavaciones de 2024 revelaron fina cerámica samia importada de la Galia, vasos de vidrio, intrincados trabajos en metal y joyería personal. Estos no eran suministros militares. Eran bienes de lujo que mostraban que las redes de comercio de larga distancia llegaban incluso a este aislado fuerte del norte. La calidad de estos artículos fue la primera pista. No era cerámica tosca, hecha localmente. Esta era fina cerámica samia importada de la Galia. Había recipientes de vidrio y trabajos en metal intrincados que hablaban de gustos sofisticados y acceso a bienes de lujo. Esta evidencia apunta a un hecho innegable, el comercio de larga distancia. A pesar de su ubicación remota y peligrosa, Bremenium estaba conectado a la vasta red comercial del Imperio Romano. Las cadenas de suministro que se extendían por miles de millas estaban llevando las comodidades del Mediterráneo a esta frontera norteña. Los soldados y sus familias no estaban aislados de la civilización, eran sus dedos más lejanos, pero la historia se vuelve aún más fascinante cuando observamos los efectos personales. Las joyas, los broches decorativos y los artículos cotidianos revelan una comunidad que era más que solo una guarnición. Era una sociedad. Los soldados habían traído a sus familias. Aquí nacieron niños. La gente se enamoraba, celebraba y lloraba. El fuerte no era solo una instalación militar, era un hogar. Las joyas descubiertas en el sitio muestran patrones de espirales celtas combinados con técnicas de fabricación romanas, evidencia física de fusión cultural. No solo estaban ocupando la tierra, estaban echando raíces y creando una nueva identidad. Este rico tapiz de vida, tejido tan lejos de la seguridad del muro principal, obliga a replantearse dramáticamente la frontera. La simple historia de romanos de un lado y bárbaros del otro se derrumba bajo el peso de esta evidencia. El muro no era el fin de la influencia romana. Era el punto de anclaje para una esfera de control mucho más amplia. El poder del imperio no se detenía en una línea de piedra.
se proyectaba hacia el norte a través de fuertes como Bremenium, creando una profunda zona de interacción, comercio e intercambio cultural, el gran misterio. La historia del muro de Adriano a menudo se cuenta a través de la piedra y la estrategia, a través de los grandes planes de los emperadores y las enormes estructuras que dejaron atrás. Pero para comprender verdaderamente la frontera, también debemos escuchar los susurros de las personas que vivieron allí. A veces, esos susurros provienen de los lugares más inesperados. En el año 2025, durante una importante investigación arqueológica en el fuerte de Magna, una guarnición crucial a lo largo de la parte occidental del muro, los investigadores hicieron un descubrimiento que fue tanto ordinario como extraordinario. No involucraba metales preciosos ni monumentos inscritos, sino algo mucho más íntimo: calzado. Docenas de sandalias y zapatos romanos preservados durante casi 2 milenios en el suelo húmedo y sin aire. Estos eran los objetos cotidianos de los soldados y civiles que llamaban a este lugar su hogar, perdidos o descartados casualmente con el tiempo. Pero mientras el equipo de 2025 catalogaba cuidadosamente estos efectos personales, surgió un patrón curioso y consistente, uno que convirtió una simple colección de cuero en un cautivador rompecabezas histórico. El hallazgo clave de esa temporada fue el tamaño notable de los artefactos. Muchas de las sandalias recuperadas eran excepcionalmente grandes, con algunas midiendo más de 11,5 pulgadas de longitud. Para ponerlo en perspectiva, una sandalia de ese tamaño le quedaría cómoda a un hombre de más de 1,83 m en el mundo de hoy. En la era romana, donde las alturas promedio eran significativamente más bajas y la nutrición era menos confiable, tal estatura habría sido notable, incluso extraordinaria. Una sola sandalia grande podría ser una anomalía, una coincidencia, pero la concentración de tantos zapatos de gran tamaño en este único fuerte es lo que transforma una simple observación en un misterio fascinante. Esto no era una colección aleatoria de objetos perdidos. Este patrón sugiere que la guarnición de Magna pudo haber incluido un número inusualmente alto de soldados altos. Este descubrimiento abre inmediatamente una puerta fascinante a la especulación. ¿Fue solo una casualidad que tantos hombres altos terminaran sirviendo juntos? ¿O fue una decisión militar deliberada? El ejército romano era una institución altamente organizada y estratégica, conocida por asignar unidades específicas a puestos, basándose en sus habilidades o atributos particulares. Ciertas tropas eran famosas por su destreza en ingeniería, otras por su habilidad en la caballería. Por lo tanto, es completamente posible que los soldados estacionados en Magna fueran seleccionados, al menos en parte, por su tamaño físico. La concentración de calzado de gran tamaño en Magna plantea la intrigante posibilidad de que esto no fuera casual. Imagina la poderosa declaración que esto haría. La frontera era un lugar de constante negociación e intimidación. Una fuerza de guardia compuesta por hombres que literalmente se alzaban sobre la población local habría sido una encarnación viviente del poder romano. Eran un muro de carne y hueso antes de que un enemigo llegara a la barrera de piedra. Su mera presencia en la puerta del fuerte o patrullando a lo largo del muro habría sido una forma de guerra psicológica. Comunicaba un mensaje tácito sobre la pura fuerza física del imperio. Era una demostración calculada de dominio, escrita no en despachos oficiales, sino en la impresionante estatura física de las tropas mismas. La resurrección de Drumburg. Durante generaciones, los historiadores locales y arqueólogos sabían que el muro de Adriano en Drumburg debería estar allí. Mapas antiguos y registros insinuaban su camino, atravesando campos y bajo carreteras modernas. Pero en la superficie no había nada que ver. La piedra había desaparecido. Era un fantasma, una línea en un mapa que el mundo físico aparentemente había borrado. La creencia común era que cada piedra utilizable había sido extraída a lo largo de los siglos, saqueada por agricultores y constructores para construir muros, graneros y casas. El muro en Drumburg se consideraba perdido, una parte de la frontera que había sido desmantelada y absorbida de nuevo en el paisaje, para siempre más allá de la recuperación. Era un capítulo cerrado. Luego, en octubre de 2025, un equipo de voluntarios dedicados decidió desafiar esa suposición. No eran arqueólogos profesionales, pero su pasión estaba alimentada por un profundo conocimiento del área local y una negativa a creer que el muro había desaparecido por completo. Su trabajo comenzó no con palas, sino con tecnología. Usando equipos avanzados de prospección geofísica, escanearon el suelo, enviando pulsos de energía a la Tierra y leyendo las señales de retorno. Los resultados mostraron anomalías claras y convincentes, líneas rectas y ángulos rectos que destacaban marcadamente contra el caos natural del suelo. La naturaleza no construye con geometría perfecta. Estas formas ocultas eran la firma fantasmal del muro, un susurro digital que prometía algo sólido bajo la hierba. Guiados por este mapa tecnológico, el equipo comenzó a excavar. El trabajo inicial fue lento y metódico, avanzando a través de capas de tierra superficial y escombros modernos. El aire probablemente estaba lleno de una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Cuánto podría realmente quedar? Luego, una paleta raspó contra algo inquebrantable. Luego otra. Mientras cuidadosamente quitaban la tierra oscura y compacta, comenzó a emerger una forma. No solo una piedra, sino una línea de ellas. Luego, otra hilera encima de esa, y luego otra. Mientras continuaban su minucioso trabajo,
una sección del muro comenzó a elevarse del suelo, como si despertara de un largo sueño. Se alzaba 4 hiladas de altura, una pieza sustancial y tangible de mampostería que había estado oculta del mundo durante siglos. La importancia de este descubrimiento no puede ser exagerada. No se trataba solo de encontrar una nueva pieza del muro. Esto era una resurrección. Las piedras en Drumburg no estaban dispersas ni rotas. Estaban exactamente donde los ingenieros romanos las habían colocado hace casi 2000 años, esperando en silencio. Habían sobrevivido porque estaban enterrados, protegidos por la misma tierra que los había ocultado. Este hallazgo era un poderoso mensaje del pasado. Este descubrimiento también sirvió como una dramática validación para los métodos arqueológicos modernos. La prospección geofísica resultó ser asombrosamente precisa. Las líneas en la pantalla correspondían perfectamente con las piedras en el suelo. Esta tecnología es como un nuevo sentido para los arqueólogos, permitiéndoles ver dentro de la Tierra sin hacer un solo corte. La exitosa resurrección de la sección de Drumburg demuestra que ahora tenemos un mapa confiable de un paisaje oculto. Les da a los investigadores la confianza de saber dónde buscar, transformando una búsqueda de miles de acres en una excavación dirigida. El suelo ya no guarda secretos. Es un texto legible. El hallazgo en Drumburg hace más que solo añadir otro segmento al mapa. Confirma que el mapa en sí todavía está incompleto y que la verdadera escala del muro sigue revelándose, pieza por pieza enterrada. Estos descubrimientos de 2017 a 2025 revelan un patrón. Cada suposición sobre el muro de Adriano como una simple barrera militar estaba equivocada. El Tyrion Purple en Carlisle prueba que los propios emperadores visitaron este supuesto puesto remoto. La torre sobredimensionada en Usborne muestra una brillantez táctica que adaptó los planes al terreno. Los bienes de lujo en Bremenium demuestran redes comerciales que se extienden mucho más allá del muro. Y la lápida bilingüe de Regina, aunque descubierta hace un siglo, finalmente tiene sentido. Los comerciantes sirios se casaron con mujeres británicas liberadas y las honraron como iguales. El muro de Adriano no estaba separando culturas, estaba gestionando su colisión. Detrás de la barrera de piedra, todo el imperio romano convergía. Soldados de África del Norte, comerciantes de Siria, administradores de la Galia, tribus británicas locales, creando una sociedad fronteriza multicultural más compleja que cualquier frontera antigua anterior. El muro no marcaba el fin de la civilización, marcaba el comienzo de algo sin precedentes, un lugar de encuentro de mundos, la lápida bilingüe. La evidencia más poderosa no fue descubierta en 2025 ni en 2017. Fue encontrada hace más de un siglo. Simplemente no entendíamos lo que nos estaba diciendo. En un rincón tranquilo cerca del muro de Adriano, una sola voz de hace 2000 años habla con una claridad asombrosa, contando una historia tan personal que destruye todo el mito de la frontera romana. Esta voz pertenece a una mujer llamada Regina. Su historia está tallada en piedra, una lápida en el fuerte romano de Arbella erigida por su afligido esposo. Pero este no es un monumento ordinario. A primera vista, parece romano. La inscripción en latín es clara y formal. Nos dice su nombre, Regina, que significa reina. Nos dice que era miembro de la tribu Catubellauni, un pueblo celta del sur de Britania, y revela una vida de transformación dramática. Una vez fue esclava. Un hombre llamado Baratés, un comerciante de la lejana ciudad de Palmira en Siria, la poseía. Finalmente, la liberó y luego, en un giro notable, se casó con ella. El texto en latín la honra como su liberta y su esposa, un testimonio de un viaje de la esclavitud a la respetabilidad. Pero la piedra guarda un segundo secreto, una segunda voz. Tallado debajo del impecable latín hay otra inscripción, esta en la elegante escritura rizada del idioma arameo palmireno. Dice lo mismo. Regina, la liberta de Barates. Ay. Este es el idioma de la tierra natal de Barates, a más de 4.800 kilómetros de distancia. En su momento de profundo dolor, este hombre sirio que vivía en el lluvioso norte de Gran Bretaña recurrió a las palabras de su infancia, el idioma de su corazón, para llorar a su esposa británica. Este simple acto bilingüe transforma la piedra de un monumento en una conversación entre dos mundos que nunca debieron encontrarse. Las implicaciones de esto son asombrosas. Primero, revela la increíble movilidad dentro del Imperio Romano. Barates no era un soldado, era un comerciante. Viajó desde los brillantes y áridos mercados del Medio Oriente hasta la húmeda y fresca frontera de Britania para ganarse la vida. El ejército romano era un gran consumidor de bienes, y donde iban las legiones, comerciantes como Barates los seguían, creando una red que conectaba todo el imperio. En segundo lugar, y más importante, revela un paisaje social que nunca supimos que existía. Este no era un simple caso de conquistadores romanos y conquistadores británicos. Aquí estaba un hombre sirio que había hecho una vida y una familia en Britania. No solo se casó con una mujer local, la honró con un monumento grandioso y costoso, un lujo que pocos podían permitirse. Esto significa estatus, éxito e integración. Muestra que en la frontera se estaban formando nuevas estructuras sociales. Una esclava celta liberada podía convertirse en la respetada esposa de un exitoso comerciante extranjero.
Sus vidas eran un mosaico, compuesto por culturas británicas, romanas y sirias. Esta única lápida desmantela por completo la narrativa de los romanos contra los bárbaros de los libros de texto. La frontera no era una línea divisoria rígida entre nosotros y ellos. Era un corredor social y económico, una zona globalizada y bulliciosa, donde personas de todos los rincones del mundo conocido chocaban y se conectaban. El ejército trajo el mundo a Britania, y a su sombra, personas como Barates y Regina construyeron un nuevo mundo juntos. La existencia de esta familia sirio-británica prosperando y alcanzando estatus cerca del muro es algo que los viejos libros de Stibore nunca habrían predicho. Demuestra que la verdadera Gran Muralla no era la barrera física de piedra y césped. La verdadera muralla era la inmensa red invisible de personas de España, del norte de África, de la Galia, de Siria, que fueron atraídas a esta frontera. Construyeron, comerciaron, amaron y murieron allí, creando una sociedad multicultural compleja que no debería haber existido en una tierra supuestamente definida solo por el conflicto. Regina y Baratés son prueba eterna de que la fuerza más poderosa en la frontera no era el ejército, sino el corazón humano. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.